Muchas bendiciones para todos, amados, mis queridos hermanos y hermanas. Soy el pastor Jorge Yusti y desde aquí, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida, le doy la bienvenida a todos los que están conectados para escuchar y para ver este mensaje en vivo, esperando que sea de bendición para todos. Hoy les traigo el mensaje que he titulado La mujer que ungió al maestro. La mujer que ungió al maestro. El mensaje este está basado en el pasaje que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y específicamente el verso 3 que dice: pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado en la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Oremos. Señor, gracias te damos. Te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por permitir estar todos reunidos aquí en un mismo espíritu, con un corazón humilde, Señor, con un corazón arrepentido para que perdonen los pecados nuestros y podamos subir así al trono de tu favor y gracia para tener discernimiento, para que tú nos des revelación directamente a nuestro espíritu acerca del mensaje que el Espíritu Santo nos quiere traer a través de tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, lo que escribe el apóstol Marcos aquí en el Evangelio acerca de este incidente varía un poco de lo que narra el apóstol Lucas y el apóstol Juan en sus respectivos evangelios. De hecho, los 4 apóstoles hablan de un incidente similar. La versión de Mateo en su evangelio es muy similar a la de Marcos, la cual veremos esta noche. Hoy nos vamos a concentrar en la versión de Marcos. Aunque todos ellos hablan de la unción de Jesús por una mujer, Lucas dice que era una mujer pecadora. Juan dice que era María, la hermana de Lázaro, mientras que Marcos y Mateo la describen solo como una mujer no identificada, o sea que no dan el nombre en sus narraciones. La otra diferencia marcada es que Lucas y Juan narran que Jesús fue ungido en los pies, mientras que Mateo y Marcos narran que fue ungido en la cabeza. El mensaje del pasado jueves que vimos se basó en la narración del apóstol Lucas, capítulo 7, versos 37 y 38, en la que la mujer pecadora, primeramente, después de haber llorado a los pies del Señor, secó los mismos con su cabello, luego los ungió con el perfume y los besó. Vimos aquí que la mujer hizo este gesto como una muestra de amor, como una muestra de arrepentimiento y también una muestra de agradecimiento a Jesús porque Él le perdonó todos sus pecados. Vimos cómo la incredulidad también de Simón el fariseo fue desenmascarada por Jesús en frente de todo el mundo, a la vez que exaltaba a la mujer por lo que había hecho ella. Por la valentía y por la determinación de esa mujer, ella logró conseguir su milagro. Y ese fue el tema en los puntos que tocamos en el mensaje del jueves. La incredulidad de Simón el fariseo y la bendición que obtuvo la mujer por sus actos. El mensaje de hoy, aunque parecido al anterior, tiene otras enseñanzas. Y son distintas a las que vimos previamente en el mensaje del jueves. Veamos pues cuáles son estas enseñanzas o estos puntos importantes de la mujer que ungió al maestro. El primer punto, amados, es que el quebrantamiento es necesario. El quebrantamiento es necesario. El verso base del mensaje, que dijimos que era Mateo 14 y verso 3, nos dice que esa mujer trajo un vaso de alabastro conteniendo ese perfume de nardo puro muy costoso. También nos dice que ella quebró el vaso y derramó el perfume sobre la cabeza del maestro. Fíjate el significado, dice la palabra clara que ella tomó el vaso y lo quebró y le derramó entonces el aceite en la cabeza del maestro. Y el significado de esto es que ese vaso, amados, representa nuestra vida. Y para poder nosotros verdaderamente adorar y alabar a Jesús y darle honra y darle gloria, nuestra vida debe primero ser quebrantada. Debe quebrarse ante Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos contrita en nuestro corazón porque nos hace
convicción de pecado, y así es que uno debe presentarse ante el Señor con ese espíritu de contrición, con ese quebrantamiento ante la presencia de nuestro Señor, nuestro Salvador. Nuestra adoración, amados, debe comenzar con sacrificio, y es un sacrificio a nuestros deseos y pasiones carnales para poder acercarnos y traer nuestra ofrenda de olor fragante ante Él, como hizo la mujer que trajo ese perfume de nardo que era puro, y todo ese olor se dispersó a través de todo el salón, y fue un olor tan agradable y tan fragante que llenó el salón completo, llenó todo el lugar. Si nosotros nos quebrantamos en nuestro exterior, que es nuestro vaso, entonces lo interior de nosotros puede salir y ser demostrado. Y eso es lo que quiere el Señor, que cuando vengamos a Él, que abramos nuestro corazón, que nos quebrantemos en nuestro cuerpo físico y que abramos nuestro corazón espiritualmente y nos postremos ante Él en una señal de humillación y de honra y de humildad. Dice el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 9, el ungüento y el perfume alegran el corazón. El ungüento y el perfume alegran el corazón. Mediante el quebrantamiento, mis amados, Jesús permite que nos acerquemos a Él. El segundo punto que nos narra este pasaje que estamos viendo es que debes ungir al Mesías con lo mejor. Unge al Mesías con lo mejor. La mujer trajo un vaso de alabastro conteniendo un perfume puro de nardo de mucho precio. Y no solamente era caro el perfume, sino que el envase de alabastro era también caro. El alabastro era una piedra blanca translúcida, o sea que era medio transparente, y era parecida al mármol. De hecho, luego en Israel se tradujo en el hebreo como si fuera mármol, pero era muy preciada y era la que usaban los escultores para hacer esculpir estatuas y para hacer también estos artefactos, estos vasos y estos otros vasos decorativos, que era donde se guardaban los perfumes y los aceites de unción. Estos frascos eran hechos de alabastro y era un material bastante caro también. Esa mujer trajo lo mejor de lo mejor para ungir al Maestro, mis amados. Ella trajo, bueno, de acuerdo con los cálculos de hoy, y según lo que dice la Biblia, que se valoraba el perfume que ella había traído y había derramado sobre la cabeza de nuestro Señor. Sin contar el precio del vaso, de la envase, estaríamos hablando del equivalente a aproximadamente un año de trabajo. Porque dice la palabra en el mismo pasaje que los que la criticaron decían, ¿por qué desperdició este perfume? Eso se pudo haber vendido por más de 300 denarios. Y un denario en aquella época era la paga de un día de trabajo. Quiere decir que si se vendía por más de 300 denarios, equivalía a la paga de un año entero de trabajo. Y así, esa mujer trajo lo mejor para ungir a Jesús. Y nosotros debemos hacer lo mismo cuando venimos a dar honra al Señor, ya sea con nuestras ofrendas, ya sea trayendo nuestras peticiones, ya sea simplemente haciendo las obras y viviendo la vida de acuerdo a lo que el Señor nos dice que debe ser agradable para Él. Y no me refiero, como muchos piensan, al aspecto económico o financiero. Me refiero a tal como hizo la mujer, no dudar ni escatimar tu ofrenda de adoración a Dios, ya sea lo que sea. Hay una historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, en donde David quiere hacerle un altar a Jehová y le quiere hacer un holocausto porque sucedió una peste y una maldición que mató a 70,000 de los habitantes de Israel, y David quiso hacerle ese holocausto y hacer un altar al Señor, y fue a un sitio donde había un dueño de tierras y le pidió que le proveyera un pedazo de tierra y también que le vendiera unos bueyes y le diera unas cosas para piedra y todas estas cosas para hacer ese altar y hacer ese holocausto. El dueño de las tierras, sabiendo que era el rey, le dice: rey,
toma todo lo que tú quieras, están ahí a tu disposición. Sin embargo, David le respondió de esta manera, en la segunda carta de Samuel, perdón, el segundo libro de Samuel, capítulo 24 y verso 24, dice, y el rey dijo a Araúna, que así se llama el Señor, no, sino por precio te los compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. En otras palabras, amados, es una cuestión moral, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de que David sentía que él no podía venir ante la presencia del Señor con las manos vacías o simplemente trayéndole algo que no le hubiese costado a él un sacrificio, que no le hubiese costado a él traerle lo mejor al Señor, para que entonces el Señor se dignara a aceptar esa ofrenda, así como aceptó la de Abel y no la de Caín, para que entonces fuera bendecido y pudiera entonces, en el caso de David, parar la matanza que hubo por una desobediencia anterior. El tercer punto y el final es que no prestes atención a las críticas. Y todo esto está, si ustedes leen el pasaje completo de cuando el Señor fue ungido en Betania, está todo ahí. Cuando la mujer quebró el vaso y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, dice la palabra que muchos se enojaron y comenzaron a murmurar y entre sí decían cosas. Y en Lucas capítulo 14 y versos 4 y 5 dice la palabra, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, como había mencionado ya anteriormente, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Siempre, amados, habrá alguien que hable, alguien que critique, alguien que se burle de las cosas que tú y yo podamos hacer para el Señor. Y por lo general, mis amados, son personas que no han aportado realmente nada para que al menos tengan el derecho de hablar. Porque si yo doy algo, entonces yo tengo derecho. Es como el que vota. El que vota tiene derecho a quejarse del que salió o quejarse del gobierno porque ejerció sus derechos, ¿no? Pero estas personas hablan por hablar, critican por criticar. Y ninguno de los que criticaron a la mujer le dieron ni un centavo para comprar ese perfume ni el vaso. Sin embargo, pretendieron decirle qué debía hacer con esto. En vez de derramarlo sobre la cabeza de Jesús, ¿por qué no se vendió y se le repartió a los pobres? Recuerda esta frase. Los que te critican jamás podrán hablar más fuerte que el respaldo de la gloria de Dios en tu vida. Te lo voy a repetir. Los que te critican jamás podrán hablar más fuerte que el respaldo de la gloria de Dios en tu vida. Cuando Jesús oyó a los que criticaban a la mujer, se levantó y según dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. El Señor siempre respalda a los que son obedientes, arrepentidos y agradecidos con Él y los defiende de aquellos que los acosan, que solo tratan de distraer la atención para sembrar la duda y la incredulidad que ellos tienen. Y por último, mis amados, el Señor reconoce todo lo que hacemos. Si verdaderamente lo hacemos con un corazón humilde, agradecido, y lo hacemos con la completa fe de que recibiremos esa recompensa prometida, porque es una promesa. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y para terminar el relato de la mujer que ungió al Maestro, amado, Jesús le dijo a los que la criticaron en Lucas 14 y los versos 8 y 9, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Gloria al Señor. Una palabra profética del Maestro a los incrédulos criticones que no pudieron entender la trascendencia de lo que esa mujer había logrado hacer. Ungir al Maestro para la sepultura.
Esto era incomprensible para ellos, pero para nosotros que disfrutamos de la palabra de Dios revelada a nosotros a través de su Hijo mismo, de Jesucristo, sabemos que cuando el Señor fue crucificado, fue cerca del comienzo del día del descanso, del Shabbat para los judíos, y no hubo tiempo de preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura. O sea, no lo pudieron embalsamar, no lo pudieron untar con los aceites y las especies aromáticas. Pero ya la mujer, varios días antes, en Betania, había cumplido proféticamente su cometido al ungir con perfume de nardo puro de mucho precio, lo mejor de la época, a nuestro Señor Jesucristo. Y así, amados, pasó a cumplirse la otra profecía de Jesús al decir que donde quiera que se predicara el evangelio en cualquier parte del mundo, esa mujer iba a ser recordada por lo que hizo, y gloria al Señor, porque así es, y ahora mismo en estos instantes estamos hablando de ella. Y siempre, amados, como termino, hago el llamado a aceptar a Jesús a aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesús en sus corazones, que este es el momento que el Señor hace la invitación para que puedas abrirle su corazón y para que Él pueda entrar en tu vida. Así es que si quieres hacer esa oración de fe, si lo crees en tu corazón, debes pronunciarlo con tu boca, repitiendo conmigo esta sencilla oración, cerrando tus ojos, extendiendo tu mano y repitiendo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida para poder disfrutar contigo la salvación a través de ti y el camino hacia la vida eterna junto de tu mano hacia el Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y para continuar ese desarrollo, si has hecho esta oración, te aconsejo que te consigas una iglesia de sana doctrina donde puedas continuar discipulándote y compartiendo con otros hermanos de la fe para que puedas ir creciendo más espiritualmente, porque es un proceso lo que hay. También hago el segundo llamado a la reconciliación, que no importa el tiempo que haya pasado, que no importa la situación, que no importa por qué, la razón por la cual estés apartado, el Señor te está esperando. El Señor no se ha movido, está ahí siempre esperando que regreses, así como regresó el Hijo pródigo también a la casa del Padre. Solamente tienes que arrepentirte, regresar humilde con tu corazón contrito para que el Señor te reciba en sus brazos. Y le envío un saludo a todos los que se han conectado en esta noche, diciéndoles que continuaremos entonces el próximo martes con el próximo mensaje. Y yo en esta noche los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy buenas noches.